Entonces vamos a pasar ahora con nuestra reflexión, antes de iniciar con nuestro culto. Y en el día de hoy vamos a estar reflexionando del capítulo 3, el decreto de Dios, los párrafos 3, 4 y 5. Tienen aquí, pueden seguir aquí la lectura. También les dejé algunas confesiones por ahí en los asientos. Como ustedes gusten, pueden seguir la lectura. Dice así nuestra confesión de fe de Londres de 1689. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordinados para vida eterna. Por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Estos ángeles y hombres así predestinados y preordinados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no puede ser ni aumentado ni disminuido. Párrafo 5. Y aquellos de entre la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito eterno e inmutable y conforme al consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, solo por su libre y gratuita gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, lo moviera a ello. En los primeros párrafos que estuvimos reflexionando el domingo pasado, el decreto de Dios fue expuesto de manera un poco general sobre todas las cosas. Eso es lo que vimos, ¿verdad? Que la declaración, nuestra confesión de fe declara en el párrafo 1 y en el párrafo 2. En los párrafos de hoy estaremos viendo el decreto de Dios de manera más específica. El decreto de Dios en la elección, la predestinación. Lo primero que leemos en el párrafo 3 es que Dios, por su decreto, para su gloria y para la alabanza de su gracia, predestinó a algunos hombres y ángeles en Cristo. Lo segundo que leemos es que por ese mismo decreto, Dios, para su gloria y para la alabanza de su justicia, dejó actuar en sus pecados a otros. Y esto es algo que vemos claramente en las Escrituras, mis hermanos. En Romanos capítulo 9, versículo 22 al 24, por ejemplo, dice la Biblia: y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quien también llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Se fijaron, hermanos, en el texto? Él preparó de antemano a los vasos de misericordia, y a los otros, a los vasos de ira, los soportó. Ahí hay una diferencia. A uno los elige y les concede la gracia, y a otros los soporta y los deja en sus pecados y los trata con justicia. Lo que nos enseña el párrafo 4 es que Dios ha elegido de manera inalterable. Nadie, ni uno de los que Dios predestinó para salvación se va a perder, y todos son conocidos particularmente e individualmente. Eso también lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, en los primeros 2 versículos, dice así la Biblia: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Previo conocimiento en este texto implica que Dios conoció, amó a cada uno de los que eligió. En el párrafo 4 también vemos que solamente los elegidos serán salvos. Eso es algo que las Escrituras enseñan. Y que fuera de ese grupo, de ese pueblo de Dios, de esa familia de Dios, nadie puede ser salvo. Incluso nadie quiere salvarse. O sea, no hay, ni ha habido, ni habrán personas que se quieran salvar y estén fuera de la gracia de Dios. Dios no rechaza a nadie, hermanos. Todos los que quieren pueden venir y beber del agua de vida, dice la Escritura. Lo que pasa es que nadie quiere. Y por eso Él elige salvar a su pueblo. Él elige salvar a la humanidad y dejar actuar a los otros.
para aclarar y establecer nuevamente el hecho de que Dios decreta todas las cosas y la elección de manera soberana. Dios lo hace porque Él es Dios y porque no hay otro como Él. En el párrafo 5, por último, vemos un eco de los primeros versículos de Efesios, dejando claro que la elección es incondicional. O sea que depende totalmente del Padre. Lo podemos ver en Efesios capítulo 1, del versículo 4 al 6, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 11, en Efesios capítulo 1, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, ¿qué hacemos con esto, hermanos? Ya para terminar, ¿cómo respondemos de manera correcta a esta enseñanza de las Escrituras? Que venimos de manera resumida, ¿verdad?, en estos 2 párrafos. Con gratitud, con mansedumbre, con una inmensa gratitud por haber sido salvados de las garras del infierno, porque fuimos salvados a pesar de lo que somos, porque esta es una salvación inmerecida que no perderemos jamás. Amén.